Buenas. A continuación, ponemos a su disposición una presentación que versará sobre la introducción a la estadística aplicada al registro civil venezolano. En primer término, hay dos grandes corrientes de estadística: la estadística descriptiva o deductiva, la cual se fundamenta esencialmente en la descripción de un conjunto de variables e indicadores estadísticos. Y por otro lado tenemos la estadística inferencial o inductiva, la cual precisamente busca realizar inferencias partiendo de la estadística descriptiva y de la teoría de la probabilidad. ¿Para qué la estadística? La estadística nos permite contribuir a conocer y predecir científicamente una determinada población y a partir de ello tener elementos sólidos para la toma de decisiones. Conceptos generales de la estadística. En primer término, la población, objeto de estudio. En el caso de registro civil, es importante tener en consideración los siguientes elementos: las actas de registro civil, las rectificaciones y o notas marginales que se realizan sobre las actas de registro civil, las certificaciones de las actas de registro civil y la gestión, en términos generales, que se realiza del registro civil. Estos aspectos contribuyen a definir la población objeto de estudio. Otro concepto importante tiene que ver con los componentes o elementos o individuos de una determinada población. Fundamental tener claro estos conceptos para poder establecer las variables y o indicadores a estudiar. Otro concepto importante es la muestra estadística. Para ello es importante tener elementos sólidos de teoría de muestreo que justamente permitan que la muestra o ese subconjunto de la población que se toma sea representativo de la población en general, a fin de que los resultados sean científicamente válidos. Otro concepto importante es el concepto de variable. Las variables pueden ser unidimensional o multidimensional. Nos referimos a unidimensional cuando estudia un aspecto determinado, mientras que una variable multidimensional o un indicador es cuando para el estudio del mismo se requieren varias variables. Por ejemplo, para estudiar el indicador oportunidad de registro se requieren la variable inscripción del acta y la variable momento de ocurrencia del hecho. Cuando nosotros restamos, en el caso de oportunidad de registro, la fecha de la inscripción del hecho menos la fecha de ocurrencia del hecho, nos da como resultado el indicador de oportunidad de registro. Como observarán, intervinieron dos variables en el caso que pusimos de ejemplo. Otro tema importante es que debemos conocer los resultados de valores posibles esperados. Esto es importante para todo lo que tiene que ver con la definición de los instrumentos de recolección de datos. Por ejemplo,
Si vamos a estudiar la variable sexo, el valor esperado por ahora es femenino, masculino. Si vamos a estudiar la variable edad, hay que definir claramente cuál es el valor esperado. Si el valor esperado son en días que tenga la persona, en meses, en años o en lo que sea, eso va a dar unos valores determinados esperados. Quiero decir con esto que si nosotros tenemos como valor esperado, por ejemplo, la edad como año, y un niño tiene 5 meses, no podemos colocar un año porque aún no ha cumplido un año, pero decir que tiene 0 años tampoco se ajusta a la realidad. Entonces es importante tener claro cuáles son los resultados de valores posibles esperados. Continuemos con los conceptos generales. La frecuencia y de manera particular los rangos de frecuencia son importantes como estrategia indispensable para el análisis de datos. Es decir, que podemos agrupar los resultados en unos rangos que le den mayor factibilidad al análisis del estudio. Variables discretas. Las variables discretas son aquellas que conocemos luego de ordenarlas con un determinado criterio, cuál es la siguiente de un determinado valor y cuál es el anterior valor. Existen variables discretas finitas y numeradas, como por ejemplo el sexo, y sabemos que son dos, son masculino, femenino. Pero hay también variables discretas infinitas que conocemos cuál es el anterior, cuál es el posterior, pero sin embargo son infinitas. Ejemplo, la edad. Nosotros sabemos que después de 5, si lo tomamos por año, después de 5 viene 6, antes de 5 viene 4. Pero la edad teóricamente es una edad infinita. Si por ejemplo tomamos la edad de la Tierra, por ejemplo, ¿cuánto irá a durar? Eso es un número infinito. También existen variables continuas cuando no conocemos cuál es, luego de un ordenamiento, cuál es el siguiente y cuál es el anterior de un determinado valor. Por ejemplo, el peso. Una persona puede pesar 5 kilos, 500 gramos con 200 miligramos. Pero ¿cuál es el siguiente? No lo sabemos, porque la unidad de medida siempre existe entre uno y uno posterior, siempre existe uno o muchos infinitos intermedios. Eso es lo que se conoce como variables continuas. Esto es importante porque de alguna manera hay que establecer acotamientos de valores que nos permitan hacer el estudio de las variables. Otra categoría importante es estudiar la categoría cantidad, cualidad y medida. Hay algunas teorías que plantean que hay variables cuantitativas, variables cualitativas. Sin embargo, hay quienes creemos que una variable tiene aspectos tanto cuantitativos como aspectos cualitativos y que hay una variable intermedia de medida que puede conducir a una acumulación determinada de cantidades conduzca a un cambio de cualidad. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, si nosotros estamos viendo la edad, efectivamente, esa edad va a ir cambiando con el tiempo, esa cantidad va a ir cambiando con el tiempo y puede conducir a una nueva cualidad. Ejemplo, cuando una persona está entre un día de nacido y 12 años, uno puede decir que esa persona está en cualidad niñez, pero a partir de que la persona adquiere, por ejemplo, términos que se establecen de manera genérica, una medida de 13 años,
se pudiera decir que esa persona adquiere una nueva cualidad que es de adolescente, ¿sí? Y esa misma persona, cuando adquiera la cantidad de edad de 18 años, pudiéramos decir que adquiere una nueva cualidad que es de joven, y así sucesivamente. Hay una relación dialéctica entre la cantidad y la cualidad, y es un dato importante en función de la medida para los análisis estadísticos. Posteriormente, debemos siempre tomar en consideración dos dimensiones fundamentales para los análisis, que es la dimensión temporal, en qué tiempo ocurren los fenómenos de las variables que estamos estudiando, variables e indicadores, y en qué espacio ocurre. En el caso del registro civil es fundamental establecer el espacio territorial, en qué estado, en qué municipio, en qué parroquia, en qué localidad en concreto y en qué temporalidad, en qué fecha, en qué momento está ocurriendo eso. Entonces existe una relación importante entre espacio, tiempo, cantidad, cualidad y medida. Metodología general para el análisis estadístico. 1. La recolección de los datos. Decíamos que tiene un valor importante establecer bien los instrumentos de recolección de datos, que sean precisos, que no sean confusos y que tengan la posibilidad de recoger todas las posibles respuestas que puedan acontecer. Posteriormente debemos ir a un proceso de clasificación de esos datos y de ordenamiento de los datos, sobre todo para poder establecer las frecuencias que habíamos, o los rangos de frecuencias que habíamos conversado anteriormente, para luego poder ir a la representación de esos datos en modelos de tablas, en gráficas, en mapas u otros modelos de representación que se nos pudiera presentar. Luego de ello podemos ir a todo el análisis de esos datos que deberían incluir comparaciones con análisis previo, es decir, con recolecciones de datos previas que hayan pasado por todo este proceso. Todo ello debe servir de insumo para la toma de decisiones. En el caso nuestro, para mejorar toda la gestión del registro civil venezolano. Y ese es el gran objetivo que tiene el Consejo Nacional Electoral. Y no solo eso, sino poder aportar insumos para otros procesos distintos al registro civil, como por ejemplo para el registro electoral y pudiéramos decir para las políticas públicas en materia social, de salud, de educación y en términos generales todo aquello que redunde en beneficio de la población venezolana. Nota final, le hacemos el señalamiento que actualmente los censos que realiza el Instituto Nacional de Estadística se realizan cada 10 años por razones de logística, pero cabría preguntarse qué implicaciones podría tener la generación de estadísticas haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación en materia de censos y en general en materia de definición de políticas públicas. En función de lo anterior, también cabría preguntarse cuáles serían los aportes de las estadísticas del registro civil venezolano. Esto sería una pregunta generadora para la discusión que debemos tener en el foro de nuestro diplomado a distancia. Muchísimas gracias por su atención y estamos en contacto.